Esa noche comenzó con una inquietud que no pude explicar. Algo en el aire se sentía diferente, como si el mundo estuviera a punto de ponerse patas arriba. Y eso es exactamente lo que pasó. Dos hombres irrumpieron en mi casa de repente, sin previo aviso. Al instante me di cuenta de que algo terrible se avecinaba. Mi sobrino, que estaba conmigo, palideció de miedo. Intenté calmarlo, pero me miró y dijo algo que nunca olvidaré: después de esto, hoy voy a matar a todos los que están aquí. Fue en ese momento que todo cambió. Ya no era la misma realidad. Yo seguía físicamente ahí, en el mismo lugar, pero algo se había roto. Era como si dos dimensiones se hubieran superpuesto. Podía tocar cosas, sentir mi propia piel, pero al mismo tiempo sabía que ya no estaba en el mundo que conocía. Era un lugar oscuro y aterrador. Infierno. Los gritos eran ensordecedores, la desesperación resonaba por todas partes. No eran solo sonidos, sino una energía de puro sufrimiento, de arrepentimiento que parecía consumirlo todo. Entendí, sin necesidad de palabras, que aquella gente de allí no tenía vuelta atrás. Y en ese instante desaparecieron todas mis dudas sobre la fe. Siempre creí en Dios, pero hubo momentos en los que la incertidumbre me rodeó. No más. Esa pesadilla lo dejó todo claro. Mi nombre es André y hoy les voy a contar cómo llegué a este punto. Mi historia no empezó fácil. Desde que nací, enfrenté dificultades. Nací prematuramente, con complicaciones que casi me quitaron la oportunidad de vivir. Pasé meses en el hospital, luchando por desarrollarme, hasta que finalmente regresé a casa el día del cumpleaños de mi padre. Él, en ese momento, era entrenador de boxeo profesional, por lo que desde pequeño estuve rodeado de guantes, rings y la disciplina del deporte. Mi hermano Jason, a quien considero un verdadero hermano, también siguió este camino. Mi padre lo entrenó desde pequeño y se convirtió durante años en uno de los mejores boxeadores amateurs de Estados Unidos. Fue considerado para el equipo olímpico de 2000, pero una lesión acabó con sus planes. Crecer en este entorno me dio una base sólida, pero no todo fue sencillo. Cuando era niño, fui intimidado en la escuela. No era de pelear, pero la presión me llevó a reaccionar. Gracias a la formación que recibí en casa aprendí a defenderme. Al principio, eran solo 1 o 2 matones. Después se dieron cuenta de que yo no era un blanco fácil y las provocaciones se convirtieron en grupos enteros que querían enfrentarme. Para protegerme, comencé a acercarme a personas que también portaban armas o estaban involucradas en pandillas. Era una manera de asegurar que nadie se metiera conmigo. Desafortunadamente, esta protección tuvo un precio: comencé a beber, a fumar y luego a portar armas. Fue alrededor de los 15 o 16 años cuando entré en el mundo del narcotráfico. Al ver a mis amigos ganar dinero fácil vendiendo marihuana, pensé que sería sencillo. Y en aquel momento era realmente rentable. Con el tiempo, comencé a vender drogas más duras, como heroína. Transportaba mercancías entre estados, siempre buscando formas de aumentar las ganancias. Mi sobrino, que vivía conmigo en ese momento, también se involucró. Era una forma rápida de mejorar nuestras vidas, o al menos eso es lo que pensábamos. En ese momento yo vivía en Los Ángeles, pero mi mamá trabajaba mucho y no podía acompañarme como debía. Fue entonces cuando tuve más libertad y comencé a explorar este lado peligroso de la vida. Luego me mudé a Las Vegas para vivir con mi padre, quien se había mudado allí con Jason para continuar su carrera en el boxeo. Jason todavía estaba entrenando para los Juegos Olímpicos y yo vivía con mi padre, mi madrastra, a quien siempre consideré mi madre, y él. Fue en Las Vegas donde las cosas empezaron a ir mal. Pero antes de llegar a ese punto, necesito explicar cómo se conecta todo. Mi sobrino no vivía conmigo en esa etapa, pero la vida que llevaba acabó arrastrándome a una situación de la que no había salida. Y así fue como, una fatídica noche, un narcotraficante irrumpió en mi casa para cobrar una deuda. Me dispararon 2 veces. Y fue entonces cuando mi vida cambió para siempre. Exactamente en ese momento, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo estaba allí, recostada encima de mi hijo, sintiendo el peso de mi propio cuerpo protegiendo el suyo, cuando escuché el primer disparo. El sonido era ensordecedor y resonaba en las paredes del apartamento como un trueno en una pesadilla.
El segundo disparo llegó poco después y sentí un dolor punzante atravesar mi pecho, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo. Pero, curiosamente, lo que más me llamó la atención no fue el dolor físico, sino la sensación de que algo más grande estaba sucediendo. Mientras caía, todavía tratando de cubrir a mi hijo con mi cuerpo, una luz intensa comenzó a formarse a mi alrededor. No era una luz cualquiera, de esas que vemos todos los días. Era algo puro, casi palpable, como si cada partícula de aire a mi alrededor estuviera cargada de energía divina. Y entonces, de repente, ya no estaba allí. Al menos no en el sentido físico. Mi cuerpo todavía estaba en el suelo, pero mi conciencia, mi alma, sentía como si hubiera sido transportada a otro lugar. Me encontré flotando sobre la escena, observando todo desde arriba. Vi a los hombres que habían invadido mi casa, vi a mi hijo encogido de miedo, vi mi propio cuerpo inmóvil. Pero lo más impresionante fue darme cuenta que, aún en ese momento de caos, había una presencia a mi lado. No era algo que pudiera tocar o ver claramente, pero lo sentí. Era como si alguien me estuviera guiando, mostrándome todo esto con un propósito. Y entonces una voz, no una voz audible, sino algo que resonó dentro de mí, me dijo, aún tienes una opción. Fue en ese momento que comprendí que no era solo mi cuerpo el que estaba en juego. Era mi alma. Y la decisión que tomara allí determinaría a dónde iría después. La visión del infierno todavía estaba fresca en mi mente, los gritos, la desesperación, la oscuridad asfixiante. Pero ahora, frente a esa luz, sentí algo diferente, paz. No una paz cualquiera, sino una paz profunda, como si todas mis dudas, mis errores y mis miedos estuvieran siendo arrastrados por algo más grande que yo. Sabía que si decidía rendirme a esa luz, mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que si le daba la espalda, el infierno que había visto sería mi destino eterno. Entonces, con todas las fuerzas que me quedaban, susurré, no con la boca, sino con el corazón, sí. Te elijo a ti. En ese mismo momento sentí una mano invisible que me empujaba hacia atrás. No al suelo, no al dolor, sino a una nueva realidad. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi cuerpo, todavía acostada encima de mi hijo, pero ahora con una certeza que nunca antes había sentido, me habían salvado. No solo la muerte física, sino algo mucho más grande. Y en ese momento supe que mi vida ya no me pertenecía. Pertenecía a algo, o a alguien, que tenía un plan para mí. Los hombres ya se habían ido. Mi hijo estaba llorando, asustado, pero vivo. Y aunque estaba herida, sentí una fuerza que nunca había experimentado. No era la fuerza de mis músculos, sino la fuerza de saber que sin importar lo que pasara a partir de ese momento, ya no estaba sola. Algo, o mejor dicho, alguien, me había retenido cuando más lo necesitaba. Y esa certeza lo cambió todo. En ese momento, las palabras brotaron dentro de mí sin que tuviera que decirlas. No era una oración como las demás, de esas que se dicen de rodillas o con las manos juntas. Fue un grito desesperado, una petición que desgarraba el pecho, así no, Señor. Pero si es necesario, perdóname a mi hijo. No entendía por qué, en ese preciso momento, había necesitado dispararle a mi sobrino. Pero algo más grande que yo parecía haber guiado mi mano. Quizás era la forma que Dios había elegido para que todo sucediera. Cuando mi sobrino salió de la habitación, disparó al techo. Los dos hombres que estaban allí empezaron a gritar, a maldecir y a los pocos segundos huyeron del apartamento. Me levanté con dificultad, con el cuerpo palpitante, y corrí para comprobar si mi hijo estaba a salvo. Busqué a tientas en la oscuridad hasta que encontré el interruptor. Cuando se encendió la luz, me miró a los ojos, con sus caritas bañadas en lágrimas, y me dijo, «Papá, te dispararon». Fue en ese momento, al escuchar esas palabras, «Papá, te dispararon», que sentí explotar el dolor. El fuego se extendió por el cuerpo, la sangre empezó a manar, caliente y espesa, manchando mi ropa. Pero antes de que la desesperación se apoderara de mí, le ordené a mi hijo, «Ve al baño. Cierra la puerta con llave y no salgas por nada del mundo». Fue como si una ola de energía me invadiera. Incluso herido, incluso con sangre goteando, una fuerza que no conocía se apoderó de mí. Recordé cómo había ayudado a criar a mi sobrino cuando era más joven y cómo, en ocasiones, le había fallado. Y luego,
mirándolo a los ojos, dijo, siempre dijiste que podías conmigo cuando fueras mayor. Bueno, esta es tu oportunidad. Lo agarré con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía y lo lancé contra la pared de la sala. Sus ojos se abrieron de terror y gritó, «¡No me mates! ¡No me mates!». Cuando lo levanté de nuevo, lo estrellé contra la pared aún más violentamente. «Vas a morir hoy», gruñí. «Y seré yo quien te mate». Suplicó, lloró, pidió perdón. «Por favor, no me mates». «Lo siento». Fue entonces cuando mi hijo abrió la puerta del baño y con voz temblorosa, suplicó, «Papá, por favor no lo mates. No le hagas daño». Esa vocecita, llena de miedo y amor, fue como un balde de agua fría en mi alma. Dejé a mi sobrino en el suelo e inmediatamente llamé a mi hermana menor, que vivía en el mismo complejo de apartamentos. Pierre Megas vino a ayudarme y juntos fuimos al hospital. Después, Drennel también vino a verme. Cuando me preguntaron si había sido un espíritu demoníaco intentando dominarme, no tuve dudas, absolutamente. Absolutamente. Siempre que uno está involucrado en ese mundo oscuro, los demonios están por todas partes. Son astutos, engañosos. Se presentan como amigos, diciendo que todo estará bien, que es solo una situación temporal. Pero la verdad es que quieren destruirte. Quieren que le quites la vida a alguien para arruinar la tuya. Fue como si, en ese momento, hubiera mirado al infierno antes de que la gracia de Dios me mostrara hacia dónde me dirigía. Yo no fui allí. Yo estaba viva, protegiendo a mi hijo y ellos estaban furiosos. Querían que matara a mi sobrino para que mi vida fuera destruida aquí en la tierra. Fue el Señor quien usó a mi hijo para detenerme. En ese momento, tenía solo 5 o 6 años, hoy tiene 17. Fue su voz, procedente del baño, la que me devolvió a la realidad. «Papá, por favor no lo mates. No le hagas daño». Y en ese instante lo dejé ir. En el hospital me atendieron paramédicos y pronto llegó la policía. 2 policías empezaron a hacer preguntas, todavía de camino a urgencias. «¿Quién te disparó? ¿Por qué? Dime nombres. ¿En qué estás involucrado? ¿En qué están involucrados ellos?». Cuando se vive en ese mundo, no hay lugar para las traiciones. Es una regla no escrita, no se habla. Entonces, incluso dolido, incluso bajo presión, respondí, no sé quién lo hizo. No sé por qué. No sé nada. Insistieron durante más de 1 hora, intentando hacerme confesar o darme alguna pista. Pero no cedí. 1 semana o 2 después, ya en casa, apareció mi sobrino. Tenía los ojos rojos, lloraba, se disculpaba. Dijo que entendía si yo no quería volver a hablar con él nunca más. En ese mismo momento, faltaban pocos días para el cumpleaños de mi sobrina y la fiesta sería en California. Le pregunté si quería ir conmigo, para aclarar su mente, para tratar de aclarar su cabeza. «No, tío», respondió. «Estaré bien. Pero quiero que sepas que lo siento y que te amo. Te veré cuando regreses». Insistí una vez más, pero él se negó. Mientras estaba en California, mi madrastra me llamó desesperada. Lloraba tanto que apenas podía hablar. «Le dispararon», dijo, entre sollozos. «Lo vi en las noticias». «¿Recuerdas esas zapatillas que usaba todo el tiempo? Nadie más por aquí tenía unas así. Era él». Su cuerpo yacía en el suelo. Le dispararon y lo mataron al instante. Más tarde esa misma noche regresaron para terminar el trabajo. Me buscaron, querían matarme. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo me protegió. Yo no estaba allí. Estuvieron rondando el apartamento de mi hermana, donde se había alojado su novio, ahora marido. «Audrey», dijo, «hay alguien merodeando por aquí». Dando vueltas alrededor del condominio, bajándose del auto, yendo a la puerta del departamento y regresando, como si estuvieran buscando algo o alguien. «Audrey», me dijo, «creo que te persiguen». Y ya sabes lo que vino después, se mostró firme. «No vuelvas. No vengas por aquí». Al mismo tiempo, familiares que vivían en otros estados empezaron a llamar, uno tras otro. «No vayas a casa. Ven aquí. Ven aquí».
No vuelvas a poner un pie allí. Lo único en lo que podía pensar era en mi hijo. Terminé regresando, pero no por elección, fue para protegerme, para asegurarme de poder defenderme si aparecían. Pero, como suele decirse, Dios escribe derecho sobre líneas torcidas. Ya habían atrapado al responsable. ¿Viste cómo arrestaban a los hombres que mataron a tu padre? Cuando regresé, mi sobrino había ahorrado una suma de dinero y él mismo me dijo exactamente dónde estaba. Fue mucho dinero. Mi hermana, su madre, vino al pueblo en cuanto se enteró. Ellos son mi hijo, dijo. Le dije que había dejado ese dinero escondido. Cuando fui a recogerlo, el apartamento estaba saqueado. Parecía como si hubiera pasado un huracán, muebles volcados, mesas de café al revés, cajones abiertos, ropa esparcida por el suelo. Era como si allí hubieran cenado cerdos. Lo supe enseguida, se habían llevado el dinero. Después de eso comenzaron las amenazas. Llegaron mensajes de muerte para mi hermana, advirtiendo que querían terminar el trabajo. De eso hace 12 años, o un poco más, en realidad, porque hoy mi sobrino tiene 17 años. Lo que pasó fue que el asesino huyó a California, donde se vio envuelto en otro lío y acabó detenido. Luego lo trajeron de regreso a Las Vegas. Fue a juicio y ahora cumple cadena perpetua. ¿Y tu padre, el entrenador de boxeo, dónde estuvo durante todo esto? Él estaba cerca. Estuvo siempre en el área, siguiéndolo de cerca, pero manteniendo la distancia. Ni siquiera apareció en el funeral de mi hermano, temiendo que los criminales regresaran para tomar represalias. No quería arriesgarme. Lamento lo que le pasó a tu sobrino. ¿Cuántos años tenía cuando pasó todo esto? 25. Creo que mucho de mi comportamiento y de mis heridas provienen de la falta de esa relación madre-hijo que siempre quise, que siempre busqué. Hice cosas solo para llamar la atención, solo para tratar de obtener un poco de aprobación. Incluso cuando hacía algo bien, seguía buscando reconocimiento. Pero el trauma de haber sido maltratado, de no sentirse amado, deseado, querido, eso deja marcas. Y estas marcas moldearon mi visión del mundo, la sensación de que a nadie le importa realmente. Sabía que a mi papá le importaba, sabía que a mi madrastra también le importaba, pero la persona que más quería cuidar, la que más necesitaba, nunca pareció verme. Hasta el día de hoy, no siento que ella me quiera. O tal vez no sepa cómo demostrarlo. Veo cómo trata a mi hermana, cómo le muestra cariño, pero conmigo, es como si le faltara algo. Y nunca entenderé por qué. Pero en el día del juicio, cuando ella se presente ante Dios, tendrá que responder por esto. Rezo por esta relación, por un nuevo comienzo. Mis hijos también oran por esto. Todavía quiero esa conexión madre-hija. Matt preguntó si hubo algo con su madre durante el embarazo que pudiera haber causado su parto prematuro. Sí. Sí, lo hubo. Ah, Julie, qué pregunta tan profunda. Pero la verdad te hace libre, ¿no? Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hacemos cosas de las que no estamos orgullosos. Todos estamos destituidos de la gloria de Cristo. Como dije, tengo una hermana menor. Tuvo una aventura con un hombre que, según me dijeron, era un amor de infancia, un amor de adolescencia. Ella quedó embarazada de él. Y, sin que mi padre lo supiera, mi hermana ya estaba esperando a mi hermanita. Cuando se enteró, le dijo a mi padre que no iba a volver a casa, que se iba a quedar con este hombre. Pero mi padre tenía otros planes. Ya tenía una familia, una vida estructurada y no quería arruinarlo todo. Entonces, cuando ella llamó para decir que no volvería y que se quedaría con el otro chico, él se negó. Fue entonces cuando decidió regresar a su casa y reveló que estaba embarazada. Tengo mucho respeto por mi padre. Te honro sobre todo. No hay mejor padre en este mundo. Es increíble. Cuando nació mi hermana, él la crió desde el primer día. Estaba presente en todo. Pero desde entonces, siempre sentí que ella era mi hija favorita, la niña de oro. Después de todo, ella era la hija del gran amor de mi madre en su juventud, el hombre con el que soñaba. Conmigo fue diferente. No sé si mi madre ya tuvo un romance con él antes de que yo naciera, pero creo que sí. Y creo que intentó matarme cuando todavía estaba en su vientre.
Tal vez pensó que desbarataría sus planes con él, que arruinaría todo. Pero sí, lo intentó. Ojalá no hubiera nacido. Yo sé eso. Un pastor me mostró un pasaje de la Biblia que habla de esto. ¿Ya has recorrido el camino del perdón? ¿O todavía estás en ese proceso? Oh, ya lo he perdonado. Amo a mi madre. El problema es que no sé si ella se perdona o se ama. Esto es profundo. Gracias por permitirme compartir todo esto con tanta valentía, incluso las partes más dolorosas. Sé que no fue fácil. Eres una bendición aquí hoy. ¿Y cómo ha sido tu vida con Dios estos últimos 12 años? Durante los últimos 12 años he vivido bien. Cristo ha estado conmigo. Él nunca me abandonó. Prometió que nunca me dejaría ni me abandonaría, y ha cumplido esa promesa. Dios no miente. Ha sido fiel. Hoy soy maestra de escuela primaria. Trabajo con educación especial, atendiendo a niños con necesidades específicas. También soy terapeuta ABA y ayudo a niños en el espectro del autismo. Es un trabajo que me llena. Cuando veo su progreso, cuando me doy cuenta de que están aprendiendo, desarrollándose, es como si recibiera un regalo todos los días. Además, tengo a mis hijos, ellos son mi mayor motivación. Intento ser para ellos lo que siempre quise tener, una madre presente, cariñosa y que los apoye en todo. No es fácil, por supuesto. Todavía lidio con las heridas del pasado, pero la fe me sostiene. Cada día, elijo confiar en que Dios tiene el control. Y, poco a poco, voy aprendiendo que el amor verdadero no es algo que se exige, sino algo que se construye, incluso cuando las bases no sean las mejores. Y hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todavía hay cosas que hay que decir o mejor dicho, vivir en el momento adecuado. No todo se revela del todo, no a todo el mundo. Mi madre, por ejemplo, todavía no lo sabe todo. Tengo mis razones para esto y respeto el proceso. Lo que importa es que a mi lado tengo una esposa increíble, una mujer que me apoya incondicionalmente y una hija hermosa, que llena mi vida de luz. Mi esposa, de hecho, fue quien más me animó a compartir mi historia. Ella fue quien insistió, quien no me dejó desistir de esta entrevista. Ella creyó en mí cuando yo dudaba de mí mismo. Y, de corazón, se lo agradezco. Dios ha abierto puertas que nunca imaginé. Me dio favores donde no lo merecía, me guió con personas que me ayudaron a crecer y hoy sirvo como pastor de jóvenes. Cristo ha guiado cada paso. Ahora vivo en el sudeste y veo su mano actuando en todo. Él me ha bendecido con una hermosa familia, una esposa que es mi compañera en todo y una hija que es mi alegría. Amo cada detalle, desde el fondo de mi corazón. Cuando me preguntaron el nombre de mi esposa, dije, Rihanna. Rihanna, gracias por escuchar la voz de Dios y animar a tu marido. Fue un regalo sobrenatural como sucedió todo esto hoy. Y, para terminar, me gustaría decir una oración. ¿Vamos juntos? Padre, levantamos tu nombre. Te damos gracias por cada palabra que sale de nuestra boca y que puede complacerte, tocar a alguien, bendecir vidas. Que mi testimonio inspire a otros a buscar una relación contigo, a sentir tu llamado en sus corazones y a aceptarte como Señor. Gracias por bendecirme en cada área de mi vida. Te pido que continúes bendiciendo a Julia y a su esposo, y estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de compartir mi historia para tu gloria y tu reino. En el nombre de Jesús, amén.